Ujú. Ya está. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos, feliz año a todos. Eh, Creo que es nuestro primer círculo del año, ¿verdad? Sí, Sí, es nuestra primera mm, sesión de círculo de lectura de este año. Sean bienvenidos todos, 2026. Esperemos que rompamos el récord del año pasado con nuestras lecturas y creo que iniciamos fuerte. He de ser honesto, yo no tenía como muchas expectativas. Dije, ay, La máquina del tiempo está como, es un libro como muy cortito. Alguna vez en el chat de Virgulilla, en el Facebook de Virgulilla, yo comenté así de, ay, la obra de H.G. Wells ya está pasada de moda. Y esto tiene como 2 años, 3 años más o menos. Y ahorita, empecé a revisitar la obra. Hoy me agarré así, he estado con mi hijo, lo he estado checando así como varias cosas. Empecé a repasar y dije, híjole, este señor tiene unas cosas bien interesantes. A ver, denme un segundito, un segundito, un segundito. falta la musiquita de fondo. Calentaré. Ay, perdón, ahora sí, ahora sí. Este, ¿En qué estaba? Entonces, ahora que le di una revisitada a su obra y la estuve como recordando así de, a ver, H.G. Wells tiene tal libro, creo que lo estoy resignificando otra vez. Les comento otra vez que esta es la segunda vez que leo este libro. Ya he leído El hombre invisible, La guerra de los mundos, La isla del doctor Moreau, por ahí una que tiene de los viajeros a la luna, algo así. Tiene una de la bomba nuclear, tiene una de un viajero en el tiempo, que no es la máquina del tiempo. Tiene muchas obras y en su tiempo sí me dediqué a echarle un ojo y me parece que es un autor sorprendente. Ahora, H.G. Wells, a diferencia, por ejemplo, de otro autor clásico del siglo XIX, recordemos que H.G. Wells nace en 1866 y muere en 1945, muere a los 79 años. Ujú. Él viene de una clase trabajadora, él es de clase baja en la Inglaterra del siglo XIX. Este, Ah, de hecho, él, cuando era pequeño, tuvo un accidente y en ese accidente quedó en cama durante cierto tiempo. Y en ese tiempo, su mamá, como trabajaba de ama de llaves de una familia adinerada, pues le llevaba libros, y él estuvo como estimulado por los libros. Seguramente entre esos libros habrá leído a Julio Verne, estoy segurísimo. No sé si hay alguna biografía de él que hable sobre eso, pero estoy segurísimo que habrá leído a Julio Verne. Él estuvo en varios trabajos y lo consideraban una persona distraída, que no ponía atención en nada, que no se enfocaba en su trabajo, y él quería estudiar. O sea, él buscaba esta parte de estudiar y hacer algo de su vida y dedicarse a algo, pero no tenía la posibilidad. O sea, vaya, venía de una clase trabajadora, no tenía posibilidades económicas de ascender. Sin embargo, cuando ya entra en la adolescencia, creo que a los 17, 18 años, le dan una beca para estudiar biología. Y cuando le dan esta beca para estudiar biología, él tiene la posibilidad de ascender, de estudiar. Después, una vez que ¿cómo se llama? Que se gradúa, se vuelve profesor de biología. Ahora, ahí podemos identificar cosas muy interesantes sobre su obra. No recuerdo muy bien cómo se llamaba su maestro, pero su maestro era darwinista, pero de estos darwinistas radicales. No me acuerdo cómo se llama, utilizaban el darwinismo social. Entonces, en ese tiempo, recordemos que en el siglo XIX el darwinismo fue una de esas revoluciones científicas muy importantes que van a influir mucho a inicios del siglo XX. Ahorita van a ver a qué me refiero con todo esto. Este, si se dan cuenta, particularmente en este libro, en la máquina del tiempo, en ningún momento habla de cuál es
qué es lo que pasa con la máquina, cómo funciona la máquina, a diferencia de Julio Verne, que nos hace toda una explicación de cómo funciona el submarino, cómo funcionan los barcos, cómo funcionan los aviones, cómo funciona el cañón que te va a mandar a la luna. Julio Verne era muy descriptivo en todos esos detalles. De hecho, hay tantos detalles en la obra de Julio Verne que sí tengo entendido que el tamaño de la nave que va al espacio es del tamaño en la que se construyeron las naves espaciales, las primeras naves que fueron a la luna. Entonces, Julio Verne era demasiado exacto. Julio Verne era matemático, pero además era una persona de clase alta. H.G. Wells, él tiene esta posibilidad de estudiar, pero él empieza a construir su ciencia ficción a partir de lo social. Entonces, en este libro particularmente podemos identificar, por ejemplo, él al venir de una clase baja, ¿cómo identifica? O sea, vengo de clase baja y dentro de 800,000 años, la clase trabajadora se va a transformar en Morlocks, en esta clase trabajadora que está en las chimeneas, que está en las partes profundas de la tierra, trabajando la tierra, y las clases altas van a partir de este evolucionismo, este darwinismo, pues estas clases van a evolucionar, que probablemente dentro de algún tiempo pues pueda ocurrir. Entonces es bien interesante cómo está utilizando la ciencia pero aplicada a lo social. No es tanto el viaje en el tiempo, no es tanto porque algo que también es muy interesante es que también en el primer capítulo ya presenta el tiempo como ¿cómo se llama esto? Lo habla ya, o sea, tiene ciertas ideas que son parecidas a las que posteriormente va a desarrollar este Albert Einstein sobre el tema del el tiempo, la masa, la materia y todo ese tipo de cosas. Yo no soy físico, pero tengo entendido que fue pionero en ese sentido. O sea, imagínense, o sea, estamos hablando de el darwinismo aplicado a lo social, y si se dan cuenta, este es un libro muy breve. Creo que seguramente se lo han leído en unas 2 horas, hora y media. Es muy cortito y tiene muy pocos capítulos y es muy escueto en descripciones, es muy práctico y hay que tener en cuenta que también esa es la primera novela de este autor. Ese es los primeros escritos de H.G. Wells. Posteriormente va a desarrollar una obra mucho más compleja. El darwinismo aplicado a su obra, por ejemplo, lo podemos ver también en La Guerra de los Mundos, que también es bien interesante. Él ya estaba planteando a inicios del siglo XX, bueno, no todavía era a finales del siglo XIX, era en el 98, 95 más o menos, él ya estaba planteando esto de qué pasaría si en este caso él lo veía como las culturas, ¿no? Dentro del planeta, ¿no? Una cultura mucho más avanzada invade. Recordemos que él viene de una sociedad en este caso la sociedad inglesa, que había invadido muchas partes del mundo. Imagínense cuando invadieron a los chinos, cuando tenían el control sobre la India, sobre África, o sea, todo este poder hegemónico que tenía los ingleses sobre el mundo, pues era una sociedad que estaba muy desarrollada, aplastando a otras sociedades. Lo podemos ver, por ejemplo, con Estados Unidos a los venezolanos. O sea, los venezolanos ni se la dieron ver, las estaban comiendo los mocos cuando los gringos le estaban echando, ahorita lo que se está hablando es de armas sónicas que incapacitaron a los venezolanos y lograron capturar a Maduro y apenas hubo heridos. Entonces, este tipo de cosas de una sociedad súper desarrollada, aplastando a una sociedad que está muy abajo. Estamos hablando de darwinismo. Eso también se va a ver, lo van a retomar mucho los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ya me voy a callar, porque voy a empezar. Y estos temas me apasionan un montón. Pero él posteriormente, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues él ya estaba viendo que muchas de sus ideas estaban ocurriendo, ¿no? O sea, sociedades mucho más poderosas aplastando a sociedades más, pues, más, más pequeñas, menos desarrolladas. Los alemanes estaban avanzados, súper avanzados científicamente respecto a los franceses y a las otras sociedades europeas. E incluso, por ejemplo, lo podemos ver en El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau o algo así. Ahí habla de, ¿cómo se llaman? Modificaciones genéticas en los seres vivos, que en la actualidad es ¿cómo se llama? Es un hecho, ¿no? O sea, podemos modificar a los seres vivos en la actualidad. Y en este libro mete mucho el tema, el dilema moral así de
de hecho, él lo comentaba en alguna de sus entrevistas, en alguna de sus charlas, él decía, es que a mí, yo como biólogo tenía que abrir animalitos y él cuando estaba en el laboratorio, pues decía, es que siento feo que nos estemos tan deshumanizados para estar abriendo animales, haciendo experimentos con animales. Recordemos que en aquellos tiempos, en el siglo XIX, pues no había controles de todos los controles que tenemos en la actualidad. Entonces él sentía feo por los animales y por eso desarrolló esta historia de la isla del Doctor Moreau. Entonces, hay un montón de cosas bien interesantes, lo podemos ver incluso en El Hombre Invisible, que también habla mucho de la moralidad, no habla tanto científicamente cómo se puede hacer invisible a alguien, ¿no? Sino desde la parte moral. O sea, yo como individuo que nadie me puede ver, nadie sabe qué es lo que puedo hacer y desarrolla un montón de cosas y hace un montón de cosas horribles. Pero bueno, ese es como un contexto así a grandes rasgos de H.G. Wells. Es considerado uno de los autores más, más novedosos. O sea, a mí me parece que tiene una obra muy grande, si no me equivoco, son aproximadamente 100 libros, tiene cuentos. Se volvió, o sea, de ser un hombre de clase baja, con la máquina del tiempo se volvió súper popular. Si no me equivoco, en 1895 tuvo un encuentro con Julio Verne y no se cayeron bien, se cayeron mal porque hay una diferencia muy grande entre la obra de H.G. Wells y la obra de Julio Verne. Uno es más de ideas y el otro es más como de ciencia muy exacta. Sí, no sorprende nadita que se cayeran gordos. Y además hay que tener en cuenta que Julio Verne ya estaba muy viejito para aquellos años. Si no me equivoco, Julio Verne habrá muerto en 1905, algo así. Entonces, pero si lo vemos en la actualidad, o sea, la estructura de las invasiones espaciales, de los aliens y todo eso, la base la tenemos, el cliché lo tenemos desde H.G. Wells. La modificación de seres vivos lo tenemos desde H.G. Wells. El darwinismo aplicado a la ciencia ficción lo tenemos desde H.G. Wells. O sea, tenemos un montón de ideas que este señor desarrolló y en su tiempo se volvió un hombre muy relevante socialmente, no solamente como escritor, sino como opinólogo, como pensador, como alguien con ideas como muy, bueno, de hecho, un hombre muy influyente, por así decirlo. O sea, sí era muy, muy influyente en sus años. Hay por ahí fotos de H.G. Wells con Charles Chaplin, con Stalin, no, con Lenin, con Lenin. Estuvo en contacto con muchísimos personajes históricos. O sea, podemos decir que es uno de los grandes, o sea, muy, muy grande autor. Entonces, pues, empecemos. ¿Qué es lo que les llamó la atención de este libro? ¿Quién quiere participar? A ver, Pablo. Ya, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo acá desde mi patria, Ecuador. Igualmente desearles un feliz año, pero aunque las cosas sobre todo sean productivas en el aspecto de las lecturas. A ver, yo tengo algunas ideas que quería compartir con ustedes. A ver, primerito, yo creía haber leído el libro hace mucho tiempo, pero en realidad, y lo buscaba, y después me di cuenta que había leído en realidad La Guerra de los Mundos y no este libro. Entonces fue totalmente nuevo. Y bueno, vi la película, bueno, exactamente en qué año fue, no sé, y creí que con eso era suficiente hace mucho tiempo, pero me di cuenta que había que leerlo realmente porque es una historia que cambia bastante. Entonces, yo veo aquí algunas ideas, ¿no? Me parece que el tiempo bueno, o lo planteé el tiempo como, o sea, que puede ser recorrido como una línea, ¿no? De arriba abajo o de abajo hacia arriba, porque él bueno, va poniendo esos, no sé, sus aparatitos, esas cositas que ponen unas ranuras para poder viajar. Entonces, el tiempo es como un camino, ¿no es cierto?, que va recorriendo para arriba y para abajo. Hay también, no sé si es que una crítica a la desigualdad social, ¿no? Y eso se nota al final cuando llega al año 800-2000, donde esa desigualdad social hizo que surgieran o fueron evolucionando estas dos clases sociales y aparecen los Eloi y los Morlock. Y ahí nos damos cuenta que la evolución del ser humano no fue para mejor, sino más bien que fue
como que vamos perdiendo capacidad, o al menos los del OI, o sea, de quien habla bastante, van perdiendo capacidad y van perdiendo como lo humano, porque pierden curiosidad, pierden el esfuerzo, pierden el pensamiento crítico. Son como, no sé, como animalitos o como niños muy pequeños que viven a lo que les toca, ¿no? Tienen que comer, tienen que dormir, y cuando llega la noche o determinadas noches empieza el miedo, ese miedo un tanto, no sé si irracional, porque saben lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, creo que no entienden realmente qué es lo que pasa, pero saben que ciertas noches, creo que es cuando aparece la luna llena, pues aparecen estos seres que los llevan. Entonces tampoco hay aquí a ver, ¿cuántos morlos son, perdón? ¿Por qué aparecen solo esas noches y no otras? Y en realidad, si estos Morlock tienen también capacidad de pensamiento, no sé, o son como, no sé, como bestias que cuando necesitan carne, pues salen a la superficie, no sé. O sea, porque no habla mucho, ¿no? O sea, en realidad no conoce, el viajero en el tiempo no conoce el mundo este de los Morlock, salvo que entró ahí y vio esos pedazos de carne. Y una última cosa que la comodidad como que destruye lo humano. Llega un poco la decadencia, eh, y creo que a eso estamos llegando, ¿no? Hoy hay mucha comodidad en mucho sentido. Hoy en día ya mucha gente no quiere pensar, todo lo utiliza inteligencia artificial, ya, o sea, ya no hay un mínimo esfuerzo. Y entonces es como una advertencia sobre el futuro, me parece a mí, al final, qué es lo que nos va pues a ocurrir, entendiendo que él vivía en un momento en que, o la obra fue escrita cuando estaba en plena revolución industrial y aparecieron grandes avances científicos, telégrafo, la máquina de vapor, electricidad y este tipo de cosas. Entonces, como que eh, eso, ¿no? Eso yo veo al final como que es una advertencia sobre el futuro de la humanidad. No sé, esos son mis aportes por el momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Sí, de hecho, en aquellos años ya se planteaba esta idea de que las sociedades que viven bueno, seguramente habrán escuchado esto, ¿no? Las sociedades que viven en climas más complejos, más complicados, son las sociedades que se han desarrollado más. Por ejemplo, las sociedades que están ¿cómo se llama? En el hemisferio norte, ¿no? Que normalmente son las dominantes hacia los que están en el hemisferio sur, que prácticamente tienen climas más amables y más cálidos. Entonces, si no me equivoco, son ideas como del siglo XIX, que justamente cuando leí esa parte, dije, sí, tiene sentido que lo esté hablando, ¿no? Pues viven en un área pasible, no se han desarrollado, estas comunidades los han hecho frágiles. Entonces, desde la perspectiva de H.G. Wells, me parece que está bastante bien. A ver, Güey, esa teoría es bastante eurocentrista porque ujú, sí, estás denegando el valor de desarrollo que han tenido las exactamente. culturas, los pueblos en la parte sur, y hablo por mis incas, güey, por los aztecas, por los Ujú, mayas. Suena sí, justificación de un destino manifiesto, honestamente. exactamente. En este Sí, caso sí. suena bastante imperialista. Pues vaya, es inglés. Claro que sí. O sea, entonces, Sí, a ver, Igajuju. Hola, muy buenas noches, feliz año. Estoy bastante contento de compartir esta novela con ustedes. Lamentablemente no llegué a la meta, por ahí este inicio de año ha estado fuertísimo, pero bueno, sí empecé. Yo todavía, ya tenía como fácil 3, 4 años que la había leído por primera vez. Igual había visto la película de los 2000. Recuerdo que me gustaba, ahorita que estoy viendo sus comentarios en WhatsApp. No sé si me anime a verla porque tengo un recuerdo grato de ella. Incluso me acuerdo de cómo se veían los Morlocks y me gustaba. Sí, Ahorita a lo mejor si los vuelvo a ver van a aparecer extras de los Power Rangers, no sé. Voy a pensarlo. Es- Abraza el cringe. Chispas. Y también los 2000 fue una época, vaya, curiosa. Hay otra adaptación ahí de nefasta, bueno, no nefasta, es más bien
que tiene ahí su chismecito de H.G. Wells, que es la isla del Doctor Moreau, que por ahí hay un documental al respecto. Infame, gracias, es la palabra que buscaba. No tiene desperdicio ese documental. Si pueden cacharlo, joyita, joyita. Pero bueno, y justo estos comentarios que comentan, perdón, comentarios que comentan, esto que dicen sobre las diferencias con Julio Verne, que es tal vez el autor más cercano, porque pues vaya, fueron casi contemporáneos, fueron punta de lanza de eso que llaman la novela científica, estaban muy al pendiente de este cambio de paradigma, donde la revolución industrial, donde las nuevas tecnologías, pues literal transformaron la forma en cómo nos relacionamos con el mundo, que no solamente éramos parte de un barrio, parte de una ciudad, sino ya realmente teníamos injerencia y sobre todo Inglaterra en el mundo a ser esta potencia imperialista. Yo siento, digo, voy a investigar, pero yo siento que H.G. Wells sería muy cuate de Stevenson, porque encuentro como ciertas cosas comunes. Bueno, uno fue más de aventuras, digo, tiene esta obra del Dr. Jekyll que también coquetea con la ciencia ficción, pero que tienen esta crítica no tan amable hacia la sociedad inglesa. Incluso, ahorita que lo tengo fresco, estas reuniones que hacía el viajero en el tiempo, que me encanta que desde el principio el narrador lo presenta como el viajero del tiempo, se me hace como un detalle muy, muy padre de narración. Pues reúne este tipo de personas, el dueño de un periódico, un empresario, un político local, luego en estas reuniones como tipo club de caballeros los va rotando, y también pareciera que el mismo viajero en el tiempo, no sé, como que lo describen como un genio en el cual no confiarías. Y me dio mucha gracia ese par de párrafos donde decían, alguien menos inteligente que te presentara la máquina del tiempo, se lo creerías porque es alguien serio, pero este tipo que lo dice como si no se preparó unas, no sé, se hizo un omelette, hizo una máquina del tiempo, como que todo el mundo desconfiaba, como si fuera una especie de charlatán. Y esa personalidad me parece, vaya, me gustó cómo construyeron desde el inicio este perfil del científico loco, pero aparte súper carismático. Y eso sí, al igual que Julio Verne en 20.000 leguas, el personaje más interesante no es el protagonista, lo vemos desde el punto de vista de alguien que es normal como nosotros, y eso siento que también le da un efecto muy padre a esta novela. Y bueno, esa es mi primera participación, me gustaría escucharlos y ahorita más adelante tiene algún otro comentario. Muy bien. Muchas gracias, Igajuju. Sí, creo que a todos nos gustó la versión del 2000 de La Máquina del Tiempo. A mí la que me parece que es muy buena es la versión del 60. Ya lo comentaba en el chat. Es una película que le hicieron con 2 pesos y utilizaron o sea, obviamente al ser de los años 60 utilizaron muchísimos efectos prácticos y es bien interesante porque utilizaron stop motion y un montón de técnicas. Si no me equivoco, se llevó un premio por efectos especiales y es bien novedosa. Si no la han visto, échenle un ojo. Es justamente la de la que les compartí una imagen de los Morlocks, así con sus trajes así bien chistosos de látex, pero para su tiempo, o sea, estamos hablando de los años 60, es algo súper novedoso. 100% recomendable. A ver, Mireya, Hola, ¿sí me escuchan? sí, Ah, ya, listo. Buenas noches con todas y todos. Este, bueno, creo que había un compañero aquí de Ecuador también. Yo soy de Ecuador. Y me llamó mucho la atención cuando empezaste a hablar sobre Julio Verne, porque Julio Verne fue uno de los primeros fue autores que empecé a leer curiosamente porque encontré un libro, uno entre libros de la biblioteca de mi casa cuando era muy pequeña, digo, muy joven, es decir, recién entrando a la adolescencia, y recuerdo tanto que me marcó la idea, porque el libro mencionaba Ecuador, o justo de la Tierra a la Luna, porque era como un punto de partida muy alto para poder establecer. Yo recuerdo, digo, wow, este libro menciona Ecuador, y luego empecé a investigar al del autor, y bueno, me llenó mucha curiosidad, ¿no? Saber que esta persona había nacido hace muchos años y de repente había tenido toda esta visión sobre el futuro. ¿Por qué menciono esto?
porque, primero porque me despertaste este recuerdo y segundo porque hace algún tiempo, que cumplió hace unos 2 o 3 años, que hablaban sobre Julio Verne y todo, hubo todo un año en memoria de su trabajo literario y este, de ese punto reconocí que era la ciencia ficción. Yo no había tenido muchas ideas sobre qué era el trabajo de la ciencia ficción, qué era esa visión, ¿no? Y cómo había surgido este desarrollo literario a través de la visión y el pensar sobre posibilidades en el futuro, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, como lo veo. Y fue eso que me llevó a querer ahora luego conocer un poco sobre este lado o este género literario. No he visto la película Máquina del Tiempo, por eso digo que yo conozco sobre ciencia ficción o fueron estos puntos que me han llevado a tener curiosidad. Y por ahí uno que otro libro que se han generado gracias a estos espacios de virgulilla. Que creo que uno de los primeros fue la de de estirpe de Lili, creo, no me recuerdo el nombre, que lo leímos también en un grupo literario de aquí. Y de ahí me genera mucha curiosidad que cuando empecé a leer el libro, como dicen, este viajero del tiempo está junto a un grupo de personas que pueden cuestionar todo su trabajo, pero lo pone el escritor los coloca a todos, no sé, un psicólogo, un doctor, un periodista, todos aquellos que podrían enfocar todo o desmentir todo. Y él está ahí dispuesto a contar su historia. Me tomó 2 veces iniciar el libro, porque al principio no sé si la traducción o lo que yo había conseguido no era la adecuada. Cuando volví, busqué una segunda búsqueda, encontré el formato de un libro, pero que abarcaba varias obras de este escritor, y creo que me acerqué un poco más a la historia. Tengo mucha curiosidad porque les escucho a ustedes hablar de las películas y no sé cómo me generará ver la película, pero pienso que en el desarrollo de la historia me indagaron muchos momentos curiosos, pensar en cómo la imaginación del ser humano puede proyectar todo lo que ve más allá en sus capacidades y que muchas cosas con el tiempo hemos descubierto se han dado, ¿no? Las posibilidades, ¿no? La televisión, un teléfono, la capacidad de ver pantallas, verse a través de una pantalla y así, los viajes y, y queda esto, ¿no? Si existirá en algún momento esta capacidad de poder traspasar el tiempo, ¿no? Que es como algo que parece imposible, pero también queda la duda de esas posibilidades. Y del libro, para terminar de decir mis primeros comentarios, aún trato de pensar en la imagen de estas criaturas más pequeñas pero humanas. Pero es que haría esto como que lo hacía mirar como que si fueran casi como niños. Entonces no recuerdo tanto porque había esa imagen. Entonces yo decía, era como medio extraña, ¿no? Esta figura de más que de pareja, sino como medio paternal. Pero al mismo tiempo esa necesidad del amor y esa conexión de ternura, porque lo menciona en el libro, ¿no? Con esa conexión humana. Y el otro lado oscuro que siempre nos refleja eso también, la animalidad nuestra, ¿no? Lo perverso que puede existir y que se sigue situando en ese lado, es decir, aquello que se desconoce en la oscuridad, en lo profundo. Pensaba yo que a veces sí, como seres humanos, exponemos y nuestras personalidades siempre buscan desarrollar todo ese lado positivo, bueno, o bondad o ternura que tenemos, pero muy, muy adentro también en esa animalidad, en nuestra oscuridad pueden surgir aquellas particularidades indeseables que también luego se pueden ser visibles, ¿no? Como personas que tienen este aspecto terrible o grotesco de asesinar, matar o perjudicar a otros, ¿no? Entonces, no sé, pues así como esos puntos me refería a la historia, ¿no? Aquello oscuro, pero que es perverso, pero que también está ahí muy frágil
porque al mismo tiempo era muy frágil, tanto los Helios como el otro punto, ¿no? También cuando lo destruía o cuando él tenía ese poder tan grande, pudo como golpearlo, lastimarlos o ayudar, ahuyentarlos con el hecho de la luz, aquello que desconoces, ¿no? Aquello que desconoces te permite también este, huir. Bueno, esas cosas ahí me llamaban la curiosidad de estos puntos de ver cómo había descrito o ha colocado en sí de forma metafórica, ¿no? El lado noble de la ternura en unas criaturas frágiles, pero también lo oscuro y perverso desde aquello que se oculta. Eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mire. A ver, Arita, Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por escoger esta obra. Parece que lo digo en todas las reuniones, pero es que por mi cuenta no estaría leyendo a este autor. Yo la única novela anterior que he leído de H.G. Wells, estoy como Pablo, es la de La Guerra de los Mundos, que debo confesar que la encontré un poquito aburrida, pero pues que yo venía de leer La Liga, sí, que sí, Omar, sí, mírame, feo. Yo venía de leer La Liga de los Hombres Extraordinarios, entonces, no sé, esperaba algo con un poquito más de acción. El tono pausado con el que H.G. Wells empieza sus novelas me cuesta un poquito, me costaba entonces y me costó ahorita agarrarle el hilo. De hecho, concuerdo con Mirella de que no me encantó la traducción que estaba escuchando, porque la audio leí. Ya me encontré otra que está un poquito más de mi agrado la prosa, pero pues estoy gratamente sorprendida con la obra. Se me fue, como dices, se me fue como agua, o sea, no en 2 horas como tú, o sea, salvaje, pero es, se me fue como agua una vez que le agarré el hilo. Ya saben ustedes que mi mente es un pequeño revoltijo, así que voy a aventar ideas. Este, no cabe duda que los grandes autores de la ciencia ficción realmente lo que son grandes observadores que tienen la capacidad de extrapolar y de hacer predicciones basadas en lo que ven, como tú dices, Omar. Esta novela yo siento que la pudo escribir una persona de nuestra época, nada más llevando un poquito más allá las descripciones, o sea, el hecho de que se borren las barreras entre los géneros, de que haya una situación un poco más asexuada, que ver el vegetarianismo como como el modo de alimentación de una sociedad más avanzada, comillas, comillas, y que los salvajes, la gente de clase baja sea caníbal. Un guiño agradable también a lo que hemos estado platicando de Cadáver Exquisito. Me encanta cuando hay esta cruce circunstancial de las lecturas. La encontré muy amena. Me gusta que, a diferencia de Julio Verne, no se detiene mucho en explicar cómo funciona la máquina del tiempo. Se da lo suficiente como para que, pues, el observador externo, así como se dé me dio mucha risa escuchar los materiales con los que describían en la máquina, que estaba hecha de marfil, ébano, cobre y cuarzos. No sé, es una imagen totalmente distinta que tengo derivada de la narrativa que el modelo icónico de la película sesentera que me da mucha risa que me gusta la ciencia ficción, pero todos mis acercamientos vienen de cultura popular. O sea, tengo más presente la máquina del tiempo porque salió en la serie de la teoría del Big Bang y se me hacía, no sé, se me hacía como un aparato súper cool. Me gustó mucho la descripción que hace del museo, de esa estructura de porcelana verdosa. No sé, me lo imaginaba como un gigantesco huevo de Fabergé, no sé por qué lo visualicé así en mi cabecita loca. Como siempre, los grandes pensadores de lo que carecen es de sentido común, y qué risa me dio que no se llevó ni una torta el vato para su excursión del futuro y que él se anda lamentando, o sea, no se llevó nada, ni una chamarra, ni un kit para hacer fuego, no se llevó ni el tabaco para su pipa, y eso era lo que más estaba sufriendo. Este, Coincido con Mireya en que me sacó un poquito de onda esa descripción casi infantilizada de los humanos del futuro. ¿Cómo se llaman? Mowai, no, May. Lloyd, Esos,
los chavitos. Que te digo que si Ujú. lo hubiera escrito un autor moderno, serían como hippies en una comuna, así todos drogados y todos felices y la. Víctimas de los Morlocks que parecen pues casi salidos de Mad Max Fury Road, nada más que más peludos, papuchos, pero, o sea, esos contrastes siempre son divertidos, ¿no? Y de ahí se nota la influencia, como dices, de H.G. Wells. Me vino a la mente lo primero, Demolition Man, ese churro que adoro de Sylvester Stallone, que tienes por encima de la tierra a los de la clase alta que visten en túnicas y no tienen sexo y usan conchitas para limpiarse el culo. Y abajo Ujú. en las túnicas tienen a los a los que viven en el inframundo, que comen hamburguesa de rata y otras porquerías, pero como que están más en contacto con su humanidad de alguna forma. Y eso me recuerda que en efecto mi primer acercamiento a la máquina del tiempo fue con la caricatura de los X-Men porque ahí estaban los Morlocks y muchos años después entendí por qué la tribu liderada por la mutante Calixto que vivía en las alcantarillas había adoptado ese nombre. Entonces, qué padre que las obras de ciencia ficción sigan influyendo y haciendo sus guiños y demás. Ah, ya no tengo aliento. Me gustó mucho la novela, la disfruté bastante y estoy con muchas ganas de ver las dos adaptaciones cinematográficas porque creo que, eh, perdón, que la ciencia ficción en particular es uno de los géneros que más se enriquecen al llevarlos a la pantalla. Algunos se pierden totalmente en el camino, pero cuando hay una buena adaptación es, perdón, sumamente grata de ver. Los escucho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sara. Es que además también, pues genera mucho debate, ¿no? Porque pues son cosas que a lo mejor, bueno, muchas de ellas no pueden ocurrir. En este caso, hasta lo que se sabe en la actualidad, no se puede hacer el viaje en el tiempo ni hacia el presente ni hacia el pasado, porque pues se tendría que revertir todo el universo, ¿no? Y eso es imposible. No hay Una cosa energía. perdón, ahorita me acordé de que un aspecto que no calculan o que no mencionan sus cálculos del viajero del tiempo, que al principio se me hizo muy fastidioso ese recurso de no darle nombre más que al pelirrojo jodón, este, sino que es el viajero del tiempo, el periodista y demás, pero ya hacia el final de la novela se me hizo bonito, chistoso. Pero eso que no calculan ni la órbita de la Tierra, ni el giro, entonces, o sea, sí es que tienes que calcular sus movimientos en el espacio. Y me gusta que he leído obras de fantasía que se ocupan un poco más de esos aspectos. He leído fanfics que dicen, no, es que tengo un aparato que te sirve para viajar en el tiempo, pero incluye un hechizo de traducción y uno de localización, tiempo y espacio, para que no termines flotando ahí en la atmósfera y te ahogues. Muy bien. Muchas gracias, Sara. A ver, Clau. Hola Virgul y amigos. Eh, me gustó, fue mi segunda lectura de este año y creo que me gustó muchísimo la forma en que está escrita. Para mí se me hizo, o sea, que la empecé y ya cuando me di cuenta iba a la mitad y yo así de, ¡ah! ¿Cómo avancé tan rápido? Eso es bastante grato. Me gusta leer a Verne, pero me gustó leer a H.G. Wells porque nada más te da el esbozo de la idea y ya deja que tu imaginación haga el resto. Eso es bastante, ahora sí que agradable. Ahora sí que es bastante curioso que ahora sí que a mí me causó mucha risa cuando él andaba así como de, ¿dónde me dejaron mi máquina del tiempo? Y cómo su incapacidad de poder comunicarse. Es ahora sí que dice, pues es que prácticamente ellos nada más, lo más que hablan son dos palabras, tienen muy pocos verbos, unos cuantos adjetivos, o sea, y cuando, bueno, a mí me ha pasado que cuando estoy hablando con otra persona que no me entiende, sí me entra esa desesperación así de, ¿cómo le explico qué es lo que quiero? Y sí, eso se me hizo bastante curioso, su relación, o sea, de él se le hacía absurdo así de, pero ¿por qué se agrupan para dormir? ¿Por qué no duermen solitos? Yo voy a dormir solo y que dice que siente que lo están, que en sus sueños siente como si lo estuviera tocando, ¿qué?
creo que bueno, no, ni me acuerdo qué era lo que le estaba tocando, y él así de, abrí los ojitos y vi que a lo lejos iba corriendo una figura simiesca con pelo blanco. Me gustó bastante, es mi segunda lectura, lo leí hace ya en mi adolescencia y debo de admitir mi ignorancia, no he visto la película de los 60, solamente la que he visto y que sí me gusta bastante, aunque su maquillaje esté del nabo, es la de los 2000. Soy fan, 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 y creo que ahora sí que me gusta la frase que dice que todos tenemos una máquina del tiempo, la que nos lleva ahora sí que al pasado, que son los recuerdos, y la que nos lleva al futuro, que son nuestros sueños e ilusiones. Esa es mi Muy bien, participación por el momento. Gracias. muy bien, muchas gracias, Clau. Mau, Hola, buenas noches a todos. Espero que estén pasando una bonita tarde, una bonita noche. Quiero hacer algo un poquito diferente. El libro es muy corto, creo que todos estamos de acuerdo que es un clásico indiscutible de la literatura universal de la ciencia ficción o de la protociencia ficción. Y bueno, ya Omar nos dio un contexto bastante interesante de estas ideas que tiene H.G. Wells sobre la guerra de clases. Le toca a H.G. Wells vivir la revolución industrial de la era victoriana y él está en contra pues del capitalismo. Llega a mencionar que los Eloy los considera como una idea errada que era el epítome del comunismo, donde ya todas las necesidades estaban cubiertas y por lo tanto la humanidad no tenía ninguna necesidad. Luego se da cuenta que no, que los Eloy son como que estos descendientes de la nobleza victoriana y que son unos completos inútiles porque la clase trabajadora es la que le resuelve absolutamente todos los problemas, a cambio de pues ser comidos de vez en cuando por la clase trabajadora, que son los Morlocks. Leyendo el libro, me llamaron la atención estos dos grupos, los Eloy y los Morlock. Y esta participación que voy a hacer, quisiera hablar de esos grupos en vez de la novela como tal, y no de esos grupos dentro de la novela, porque pues ya hemos hablado se ha hablado de ellos, sino unas pequeñas referencias que he encontrado en otros libros de ciencia ficción o en otras obras, y que pues detallan un poquito qué profundidad o hasta qué altura llega H.G. Wells en la literatura hasta moderna. De los Eloy no hay mucho. El único que me acuerdo, la única referencia que me acordé es de el libro de Ilio, de Dan Simmons. En este libro hay una recreación en Marte y en la Tierra y en Júpiter de la guerra de Troya. Hay un historiador helénico, Hockenberry, que se encarga de relatar lo que está pasando en Marte, donde estos dioses se encargan de recrear la guerra de Troya, pero en la Tierra quedan unos cuantos humanos no poshumanos, no tienen ninguna característica especial y se encuentran en un estado de regresión, son como unos completos inútiles. Sus armas más avanzadas son ballestas, porque es lo único que saben construir, y despectivamente los llaman Eloy dentro de la novela. Y pues, bueno, de los Eloy es de lo único que me acuerdo ahorita de momento. Y en cambio, la literatura tiene un amor por los Morlocks. Hay muchas referencias. Ara ya dijo una que me encanta. En el universo de Marvel están los mutantes. Los mutantes son como que el grupo reprimido de superhéroes porque nacen con poderes. En cambio, otros superhéroes que los adquieren como que tienen mayor libertad. En cambio, los mutantes pues son como que todo el mundo les hace feito. Y dentro de los mutantes hay mutantes que son tan feos que no se atreven a salir a la superficie. Feos físicamente. De hecho, creo que a Nightcrawler y a Bestia en algún momento les extienden la membresía de irse a vivir a las alcantarillas con ellos. Precisamente son los Morlocks. Son mutantes que viven en las alcantarillas de Nueva York porque pues físicamente todo el mundo se da cuenta que son mutantes. Y pues bueno, está esta pelea, bueno, dentro de la historia, ¿no? Tormenta toma el liderazgo de los Morlocks, les ofrece salir a la superficie para cumplir el juego de Javier de ser aceptados, pero los Morlocks reconocen que su lugar es en las alcantarillas porque pues si la humanidad no está lista para los X-Men que son guapos, menos para ellos. Ya dentro de literatura, a lo mejor un poquito despectivo con los cómics, hay otro cuento de H.G. Wells llamado Cuando el dormidor se despierta, cuando el soñador se despierta, que es un hombre que le pasa lo de Rip Van Winkle, se queda dormido por décadas
y sus empresas empiezan a florecer y cuando despierta él es básicamente dueño de buena parte del mundo o de buena parte de Inglaterra. Pero sus accionistas están agarrando a la clase trabajadora y los están metiendo bajo tierra para que cumplan con sus jornadas laborales. Y se da cuenta el Sleeper, el personaje, que estos trabajadores ya están empezando a tener la piel más pálida. Y ahí como que dan la relación de que podrían ser el inicio de los Morlocks de la máquina del tiempo. Y ya un poquito mucho más adelante, por ahí de los mitad de los 1990s, hay un escritor, Stephen Baxter, que recibió la luz verde de parte del Wells Estate, de los que tienen el nombre de Wells y las propiedades intelectuales de H.G. Wells, y le dieron permiso de hacer una secuela de La máquina del tiempo. La máquina del tiempo creo que se llama como tal, o la nave del tiempo, de Time Ships, y pues retoma las ideas de que el viajero del tiempo vuelve a regresar al futuro y se encuentra con los Morlocks nuevamente, pero ya son unos Morlocks inteligentes que son capaces de hablar y capaces de comunicarse con él, y que inclusive tienen sus propias diferencias de clanes dentro de su sociedad. Hay varios, no puedo decir que son fanfics, sino secuelas no oficiales más bien de otros escritores de ciencia ficción que retoman la idea de la máquina del tiempo como tal. Hay una que se llama La noche de los Morlock, que el escritor, aquí tengo apuntado, K.W. Jeter, que los Morlocks se hacen de la máquina del tiempo y viajan a la era victoriana y empiezan a causar sus destrozos. Bueno, también lo mencionó Ara en su momento, Alan Moore, en su Liga de los Caballeros Extraordinarios, que es esta mezcla de todos los superhéroes victorianos o los héroes victorianos que hay y que tienen aventuras literarias conjuntas, es ficción literaria. Se encuentran con los trípodes de H.G. Wells de la Guerra de los Mundos, pero el viajero del tiempo se lleva a algunos miembros al futuro y son atacados por los Morlocks también. Pero ahí parecen más seres simiescos, parecidos al al Hyde del cómic, que los monos pequeños que aparecen en la novela. Larry Niven, el creador de Mundo Disco, también tiene una referencia con los Morlocks, en uno de los planetas donde hay una tribu de subhumanos que viven en cuevas debajo de la Tierra. Y pues bueno, son las referencias que llegué a encontrar. Realmente hay varias más, pero son las que me llamaron la atención. O sea, todo este mundo de la ciencia ficción tiene un amor bastante adecuado para H.G. Wells y por sus obras, y muchos han decidido darle una continuación a esta máquina del tiempo porque pues quedó de manera icónica grabada como pues, de las primeras obras de viajes en el tiempo y de ficción especulativa de qué pasaría si la humanidad sigue evolucionando al paso que lo está haciendo. Y pues bueno, es mi pequeña remembranza por el momento y lo sigo escuchando en futuras participaciones. Órale, yo no me sabía todas esas referencias, ¿eh? Sí me sorprendí. No conocía todo lo que acabas de compartir. De hecho, lo están compartiendo en el grupo de WhatsApp. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. A ver, ¿qué más les llamó la atención del libro, chicos? A ver, no sé si mire, a ver, Igajuju, no sé si Mireya bajaste y subiste la mano, o Clau, no sé si la subieron y bajaron. Creo que no. No, yo tenía la mano desde antes levantada, pero Ok, de principio, pero si quiero comentar algo, si puedo. ok. Me pasa que mientras estaba leyendo el libro, este, mm, esta imagen o esta referencia de la máquina del tiempo, ¿no? O las posibilidades del viaje, me llevaron a pensar en el momento que él describe todo esto o cómo o va describiendo. eh, este hombre pasó, no solo termina el libro, termina su momento que pudo haber regresado a su casa después del susto, pero por un accidente viaja más allá y empieza a describir lo que antes habíamos mencionado alguien, de que ya no existe, ya no hay posibilidades de humanidad, pero sí de una monstruosidad mayor
que era cómo iba poco a poco para mí, ¿no? En mi imaginario, perdiéndose esta idea de también de planeta, como la conocemos, y también de la existencia del universo, porque de repente desaparece la luna, de repente no están, y ya no hablamos de la humanidad como culpando al, la destrucción de la Tierra, sino como la expansión del mismo universo, ¿no? Que también es como decir, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. De una u otra manera, él llega hasta un punto donde parece ya no existir casi nada, hay una oscuridad, un momento donde todo está helado también. Primero, poco a poco va a escribir hasta que ya básicamente parece que no existiera nada, ¿no? Es decir, como que ese punto para mí fue aterrador. O sea, hasta, y digo yo, en ese momento me situé porque yo digo, siempre hay, dicen, no, no existe nada después de la muerte, pero oh, sí, o existen tantas, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Porque cuando leí ese punto y me hizo, y para mí, a mí fue como aterrador, eh, surge esta pregunta, ¿sí, sí existe el miedo de la no existencia en totalidad? Es decir, la nada, eso. Buena pregunta. Muy bien, muchas gracias, Mire. A ver, y a Juju. Ahorita que hablaban de otros autores que referencian o tienen algunas como brote de la semilla de H.G. Wells. Ray Bradbury era un gran admirador de la Guerra de los Mundos, tanto que incluso mandó a hacer una pintura por ahí famosa al respecto, con unos trípodes que está en su casa. Y otra que no sé si tal cual, pero estoy seguro de que definitivamente leyó a Wells, es Úrsula K. Le Guin, que justo por recomendación de Katy el año pasado me leí El mundo de Rocanon. Y justo en esta historia, que es también desde el punto de vista de una civilización avanzada, que el tema del viaje en el tiempo de otra manera es muy importante para esta historia, porque literal entran como una especie de viaje suspendido y para ellos pasan, no sé, días, pero realmente viajan años y como el tema de este desfase temporal es capaz hasta de destruir vidas. Hay este tipo, Rocanon, que es un científico del Ecumen, que es esta especie de sociedad avanzada, llegan a este planeta primitivo como para estudiarlo y hay una especie de criaturas que son como los Morlocks también, y hay otros que son como los Elohim o Camino hacia allá, que son como nobles venidos a menos, porque incluso hablan como de reinos donde todos los nobles tienen como, bueno, visten harapos y realmente su riqueza está en sus cabellos dorados, que de repente toda la riqueza de un reino está en una piedra solamente. Me hace pensar mucho como en justo una sociedad de estas características, ya llevado muy, muy al futuro, cuando se han acabado los recursos, cuando la clase trabajadora se ha visto obligada a irse a las cuevas a trabajar pues como Morlocks. Siento que es muy difícil no ver las similitudes entre ambas historias. Incluso por ahí hay un tema de que los Morlocks y se sienten abandonados por estas criaturas que los ven casi como deidades, porque estas intervenciones del Ecumen son como muy puntuales, les llevan tecnología, les llevan como ciertos avances y los dejan ahí a su suerte durante décadas. Bueno, décadas para ellos, para los científicos, pues realmente son apenas semanas. eh, y cómo esa interferencia en otras sociedades pues causa ahí situaciones bastante interesantes que también empiezan a afectar a los mismos observadores. Y eso creo que pasa en La máquina del tiempo. No solamente el viajero trajo este avance, sino que él también se vio afectado y transformado por esta visión. Y esto que cuenta Mirela, que ahorita no he llegado a esa parte, pero sí recuerdo el impacto que también me causó en su momento, este espacio vacío, donde realmente es el fin de los tiempos y hay una cuestión ahí realmente sí es muy, muy impactante, incluso rozando, está ahí aventando alguna cosa, el horror cósmico, siento que se siente dentro de esa línea de cómo todos terminarán en algún momento y pone como las cosas en perspectiva y no sé, se me hace, como dicen, más importante e interesante esos planteamientos creativos, filosóficos, más que si la máquina es
es, como se dice, funcionar en la vida real. O sea, que también se hace muy bonita que sea de marfil y de cuarzo y de madera, y de ébano. Se hace como muy poético. Bradbury de repente también siento que tenía sus juegos. Bueno, de la Tierra a la Luna de Julio Verne, de repente, ojalá la leamos en algún momento, si no es que ya la leyeron. También la descripción del cohete, que es un agujero lleno de sustancia inflamable, es súper imaginativa e ingenua para su momento. Digo, para ahorita, pero para su momento se me hace también muy poético de cierta forma, de cómo construir, bueno, en su momento hablaremos a lo mejor de eso. Igual, yo creo que él incluso no pretende, no sé, como justamente detenerse en todo esto, porque él no pretende hablar de eso, él pretende hablar de cómo nos transformaría a nosotros la posibilidad de viajar en el tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Igajuju. Hay un montón de, bueno, es que imaginémonos todo lo que nos ha dejado este librito. O sea, es un librito de 100 páginas, o sea, es una nada, o sea, es una obra que te lees de volada y el impacto cultural que ha tenido esta obra, toda la cantidad de películas y libros y videojuegos que han salido que giran alrededor del viaje y el tiempo y las paradojas que posteriormente se empezaron a como a reflexionar, me parece súper interesante, súper interesante. A ver, Marisol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo me gustó mucho la obra. No, la verdad es que no la había leído. Es mi primer acercamiento con la obra. Yo cuando estaba jovencita me tocaron ver un montón de historias así pues, de los inicios. Bueno, no los inicios, pero sí setenteras en cuanto a animación, no sé, hay por ahí una serie que se llama Perdidos en el Tiempo, ¿no? Con los famosos Slictas. Pero bueno, me gustó mucho ese elemento, pero a mí una de las cosas que, un poco en lo que ahorita nos contó Mauricio, a mí una de las cosas que me llamó mucho de la obra y me significó mucho es pues me di cuenta de la gran influencia que H.G. Wells tenía por era un hombre de su tiempo, ¿no? O sea, se nota mucho justo siento como que muchas de las obras de ciencia ficción que son, como hemos comentado, que de pronto se suscitan la situación sin explicarnos como un poco más allá de por qué se está viviendo lo que se está viviendo. Siento que se nota mucho la preocupación de H.G. Wells y su influencia de ser biólogo, ¿no? Hay unas profundas reflexiones de su parte que están, marqué que eran en el capítulo 4, el 10 y el 11, acerca pues de esta explicación un poco de por qué la sociedad está como está, ¿no? Y cómo las consecuencias de mejorar, o sea, cómo las condiciones de vida actuales, ¿no? O en ese momento las actuales, hacen que el proceso civilizador hace que la existencia sea cada vez más segura, ¿no? Y que desde ese momento él se está preocupando que el fomento del cultivo de plantas y frutos de animales de granja favoritos se plantea lo que va a ser representar en el futuro, ¿no? Que a pesar de la gran diversidad, por ejemplo, las papas, existen un montón de especies de papas, ¿no? El mundo, pues, cuando mucho decidimos que nada más vamos a sembrar 10 tipos de papa, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene un gran impacto tanto en los tipos de cultivo como para los ecosistemas y la naturaleza misma, ¿no? También habla acerca de que el mundo entero, inteligente, instruido y cooperante de ese momento, avanza lentamente hacia la sumisión de la naturaleza, ¿no? Todo está adaptado a las necesidades de la vida humana. Es un mundo que es donde incluso él dice no hay mosquitos, ¿no? Y no hay proceso de putrefacción. Cuando va llegando a ese capítulo 4, ¿no? Que va llegando, ¿no?
y que aparentemente es un paraíso social con un crecimiento de población. Incluso hace una reflexión acerca de cómo en una época pacificadora y aparentemente ideal, ¿no? Pues es una época ideal más bien para la lucha, para las sociedades que son militares, ¿no? O sea, todo este elemento de que pues son al final del día, ¿cuál es la razón de que haya tanta población? Pues en este caso, pues utilizarlas para efectos militares, ¿no? Y también hace una afirmación que dice que según la biología, la causa de la inteligencia y el vigor humano es la dificultad y la libertad, condiciones en las que los activos fuertes y astutos sobreviven y los más débiles son rezagados, ¿no? Pero bueno, ya después más adelante, bueno, en este caso el viajero del tiempo dice, yo todo eso lo reflexioné, pero después me di cuenta que pues estábamos teniendo, ya entra como en la parte un tanto fantasiosa, ¿no? De encontrarse con los Morlocks y por qué, y etcétera, ¿no? A mí siempre me llama la atención en las obras de ciencia ficción o concierto futurismo, que o el mundo está acabado o es una distopía, ¿no? Pero con mucho maquinismo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Aquí, pues, él está haciendo reflexiones por su naturaleza de biólogo, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que al final del día, y eso hace unas reflexiones mucho más profundas sobre el elemento que tiene que ver con el ser social, ese elemento de las clases sociales, de la población en general. No voy a aburrirlos leyendo varias citas, pero me dio como pues, un poco de emoción pues ver que al final, pues en ese momento, El Capital de Karl Marx se publicó el primer tomo en 1890, ¿no? Esta obra es de 1895. Y entonces yo busqué, dije, bueno, este hombre no era extraño que en ese momento muchos de los grandes pensadores se declaraban socialistas, ¿no? Entonces, pero dicen, bueno, lo que yo investigué es que él era un socialista demócrata convencido, ¿no? Y que él creía que el socialismo debía de haber una transformación social basada en la razón y en la planificación, no en la lucha de clases, ¿no? Que ese es como el gran debate del marxismo, ¿no? La lucha de clases, la clase trabajadora se apropia de los medios de producción y eso es lo que a todo el mundo le genera tanto controversia, ¿no? Pero su visión política apuntaba hacia un gobierno mundial único y cosmopolita que eliminara los nacionalismos y que se gestionaran los recursos naturales de manera justa. Eso me gustó mucho de saberlo de nuestro autor, ¿no? Y que pues él en general defendía la justicia social, criticaba el capitalismo, ¿no? Si recordamos, se supone que el grado más alto del comunismo y el socialismo sería el capitalismo, pero aun cuando él no era un socialista como lo entendemos en nuestra época actual, porque en ese tiempo en el siglo XIX era completamente diferente. Recordemos que era un mundo en donde había profundas desigualdades. Recordemos cuál fue la razón del socialismo, ¿no? Que las clases trabajadoras vivían en condiciones paupérrimas y lo podemos ver en muchas series y en muchos libros de historia, ¿no? Pero bueno, esa crítica al capitalismo, ¿no? Que tiene, ¿no? En términos de que él, pues esta desigualdad, ¿no? Que habla acerca de un darwinismo social, ¿no? Que es una brutalidad cuando llegamos a los niveles que ya ni siquiera se llegó como a los niveles ahorita pues de que sobreviva como sea, ¿no? Sin justicia social. Entonces, todos estos elementos de nuestro autor que los refleja en el capítulo 4, si luego tienen oportunidad de echarle un ojo, ahorita lo comentó un poco también Pablo, ¿no? Hacían, pues me llamó mucho la atención y me gustó. O sea, creo que es muy interesante ubicándonos en tiempo, historia y contexto de los autores, pues de pronto rasgar un poco como el entorno sociopolítico que viven y nos da más luz, ¿no? De qué estamos hablando o las ideas que vivían en ese momento los autores. Pues esto nos habla de que era un autor completamente comprometido con lo contemporáneo, ¿no? Con lo que estaba en boga. Y pues bueno, muy interesante. La verdad es que me encantó leer. Sí, sí, eso que comentas es bien interesante. A mí me da una sensación de que era como positivista,
como que tenía una visión de la ciencia puede, o sea, a través de la ciencia podemos desarrollar la humanidad, porque tenía como esta parte del pensamiento científico aplicado a la sociedad, bien interesante, bien interesante. De hecho, él viajó por varias partes o sea, viajó por el mundo, y hay relatos que dicen que pues cuando iba a Alemania, o sea, iba tomando notas de todo lo que veía le ayudaba para su inspiración, y le generaba muchísimas reflexiones. Entonces, eso me parece que, o sea, es que a mí me sorprende mucho lo creativo que es este autor y todas las ideas que salió. O sea, hay que tener en cuenta que es un contexto del siglo XIX, inicios del siglo XX, y el periodo histórico que le tocó vivir, y sacó muchísimas cosas, tiene muchísimas ideas que me parece que son muy novedosas. A lo mejor como escritor no es tan profundo como, por ejemplo, Julio Verne, que él bordaba sus personajes, los desarrollaba muchísimo. Yo lo siento muy parecido en el sentido a, por ejemplo, Lovecraft, ¿no? Que tiene muchísimas ideas, pero narrativamente pues, a mucha gente no le gusta. A mí, por ejemplo, H.G. Wells me parece que tiene grandes ideas, y a lo mejor lo desarrolla de manera muy simple, muy escueta, pero te deja la idea y te pone así como conceptos bien interesantes que posteriormente pues van a influir muchísimo en nuestra historia. O sea, en la actualidad, la obra de H.G. Wells me parece que es sorprendente. Muy bien, a ver, ¿quién más quiere participar? Su prosa, sí, sí, sí. Si no, no me parece que sea una prosa mala. O sea, es como muy económica, así es directo, es muy directo, y te dice un montón de cosas en muy poco. A ver, Mau. Yo solo voy a hacer igual otra salida por la tangente. Ahorita que Mireya e Igajuju mencionaron el final. No sé si han oído hablar del concepto, de la teoría o del meme que se hizo popular hace unos 5 o 6 años, de la carcinización. ¿La qué? ¿Qué? Carcinización. La No. carnización es una teoría que estipula que hay muchas especies según, realmente se hizo meme y se salieron por otro lado, que hay muchas especies que están evolucionando a cangrejos, que están adaptando formas de cangrejos, considerando que los cangrejos tienen varias ventajas evolutivas para sobrevivir, sobre todo en depredadores marinos. Ah, sí. Los caparazones, las pinzas, la rapidez, la agresividad, etcétera. Me llama la atención, ¿no? Que al final del libro de La máquina del tiempo, precisamente los animales que parecen haber supervivido al final del mundo son cangrejos gigantes. Como si de alguna forma, y esta teoría fue declarada creo que 20 años después del libro. O sea, no hay forma o no creo que haya forma en que H.G. Wells haya estado enterado de esta teoría antes, pero pues es mucho eso, ¿no? De que muchas cosas se sincronizan en la ciencia ficción. A veces los escritores extrapolan y pues dan una lectura y la lectura es acertada, y a veces lanzan dardos al aire y de alguna forma la diana se mueve y le pegan al centro de todas formas. Aquí me pareció curioso que haya elegido a los cangrejos como última forma de ser vivo de la Tierra, cuando Sí. hay una teoría que dice que el meme dice que todas las especies vamos para allá. La teoría evolutiva dice que son unas cuantas elegidas que están adaptando formas de protección muy parecidas a los cangrejos. Pero pues el Internet es el Internet. Y pues es ahorita que comentaron lo de esta visión de la playa, con el sol oscuro, con estas formas que se mueven a lo largo y que resultan ser cangrejos gigantes que lo atacan, me acordé de esa teoría. Sí, es la de la convergencia evolutiva. Exactamente. Sí, es bien interesante. Y creo que es más no recuerdo muy bien, pero tengo entendido que la convergencia evolutiva es muy reciente. Los estudios sobre convergencia evolutiva son muy recientes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, hay animales que son de diferentes ramas evolutivas que se parecen entre sí. O sea, que no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, hubieron ictiosaurios que eran muy parecidos a ballenas, que no eran en este caso, por ejemplo, no eran delfines, pero eran reptiles, y no eran dinosaurios, y tenían la misma forma de ballenas.
Entonces eso se llama convergencia evolutiva. Y sí, efectivamente, los artrópodos y ese tipo de seres vivos son los más adaptables. Se cree y se ha especulado que los primeros seres vivos que tocaron la Tierra son ese tipo de seres vivos, los que tenían un caparazón, vaya, un artrópodo, antepasados de los insectos, seguramente evoluciones de los escorpiones marinos. Esa idea de que el pescadito fue el primero que salió del mar y empezó a caminar y le salieron patitas, es como muy, muy, muy posterior a esos animales que empezaron a tocar la tierra. ¿Sí? Ah, bueno, a ver, entonces, Igajuju. Yo vengo a sacar la navaja a defender a H.G. Wells sobre tu prosa. Hace rato leía justo la parte donde él escribía el viaje en el tiempo y se me hizo que lo he visto muchas veces en películas, en series, esta onda de cómo el tiempo avanza rápido, Sí, como todo, o sea, dije, este cuate, como dices, en la época victoriana se le ocurrió y logró describirlo, y yo veía así, esto yo lo he visto, o sea, y aparte, no sé si andaba en el autobús y el vértigo hizo que tuviera ahí algo que ver, pero me sentí dentro de la máquina por cómo lo describió. O sea, sea muy económico y lo que quieran, pero es muy efectivo y hasta poético el cómo describe, vaya, esto se me hizo muy, muy potente ese fragmentito, ahí defendiendo al buen H.G. Wells. sí, tiene razón, o sea, esa parte. Y creo que todas las adaptaciones que han hecho del viaje en el tiempo, a partir, por ejemplo, de la del 60, la del 2002, lo hace muy bien. La versión de los años 60 utilizó stop motion en esas escenas así. Miles de fotografías para representar el avance del tiempo. Y es súper novedoso porque incluso los que vieron la película del 2002 recordarán que hay un maniquí que se le va acortando la falda conforme va pasando el tiempo, ¿no? Que va pasando el tiempo y pues va cambiando la moda, ¿no? En la película del 60 utilizaron stop motion y se ve impresionante. Y también el ciclo día y noche, para ser de los años 60, se ve súper bien. También cuando leí esa parte en el libro dije, sí, es cierto, esas películas tienen esos detallitos y me parece que así, con palabras tan simples, tan sencillas, tan económicas, te desarrolla un montón de ideas. O sea, ¿a quién más se le hubiera ocurrido? Tengo entendido que hay dos obras previas de viajes en el tiempo. Una es de Mark Twain, pero nunca te explica así, nunca te desarrolla más. Y hay otra previa que creo que es del siglo XVIII, que también es de un viajero en el tiempo, pero no he explorado más. A ver, ¿quién más quiere participar, chicos? Katy. El de Mark Twain, que es un yankee que viaja a la corte del rey Arturo. Ah, exactamente. Yo. Justo también, quizás no, creo que no se trata de defender o no, porque a mí la prosa de Wells me recuerda toda una línea que ha seguido después de él, que sería pues justamente como dijo Iwajuju, Ray Bradbury, Úrsula K. Le Guin, el mismo Philip K. Dick, que no te explica cómo suceden las cosas, que te hace imaginar y te muestra todo lo que pasa alrededor, sin tener que darte muchos detalles. Que en algunos casos, pues, yo simplemente le digo que no es la ciencia ficción dura, pero no le pongo tampoco un soft, porque no me parece nada de soft los pensamientos, las analogías y todas las ideas que muestran ahí. Y justo estaba recordando en el prólogo de Úrsula K. Le Guin, del pescador, un pescador en el mar interior, donde justamente se queja de este concepto bueno, tú eres fan de los libros de ciencia ficción dura. Yo prefiero el otro lado. Y Úrsula K. Le Guin también. y se queja de eso, ¿no? Porque a veces se busca un punto más como que yendo al ensayo científico, al ensayo
de ingeniería, y eso es lo que yo también a veces pienso, ¿no? O sea, yo soy ingeniera, si quisiera leerme algo técnico, pues me pongo a hacer mi chamba, ¿no? Lo Sí, que yo claro. quiero es escaparme de eso, o sea, yo no quiero saber más de mi chamba. Entonces, para mí, más bien es eso, ¿no? O sea, no, güey, yo no quiero poner una pantalla entre eso y lo que sucede acá. Y eso también es lo que a mí me gustó de Wells. Y lo leí hace como, no sé, 15 o 20 años, joder. Y lo volví a releer también el año pasado o el anteaño pasado, cuando leímos el de Stephen King, el que no me gustó, 2311, Sí, 63, algo así. algo así. Y lo Ese me leí gusta mucho. dije, no, este sí es un buen libro de viajes en el tiempo, güey. Este sí me lo pongo a leer porque el de King no me... Es el libro de King que menos me ha gustado. Y justamente lo tomé por eso y son conceptos muy, eh, muy interesantes. Y quizás han hablado un montón. Yo solamente voy a agregar una idea que se me vino a la cabeza hace un rato. Gracias, Mau, por todas esas referencias que me faltaban conectar, que yo tampoco sabía. Sería bueno que las escribas y nos cuentes para poder buscarlas todas y para poder conectarlas más. Yo solamente tengo una idea que me venía en la cabeza respecto a la bronca que tuvo con Verne. Las ideas de Verne que van en el futuro muestran pues un constructo de progreso de la sociedad en base a la ciencia, de la humanidad avanzando, de actos heroicos. Y justamente quizás por ahí también, bueno, no sé, pero la idea de Wells hacia el futuro pues no es un progreso de la humanidad, es todo lo contrario, es una decadencia, es una degradación tan grande de la humanidad que ya no existe como tal. O sea, se partió, yo no le diría involución, evolucionó a lo que tenía que ser, ¿no? O sea, se fue por la rama que le convenía irse, pero pues no es una visión grandiosa de la humanidad. Ujú. Es un punto de vista totalmente distinto y adverso a lo que estaba acostumbrado también el público en esa época y probablemente lo que veía pues Verne, ¿no? Con todo lo que nos muestra al final. Entonces es muy, muy grande el contraste y quizás por eso se agarraron a golpes, pero bueno, pero está bien, porque si no, imagínate, como dijo Pablo al inicio, ¿no? También es un llamado de atención hacia dónde vamos. Si tenemos una perspectiva limitada y pensamos y nos agrandamos con algo, pero no somos conscientes de nuestros errores como seres humanos, como sociedad, vamos a crecer con una perspectiva limitada, una visión muy cerrada. Entonces, vamos a omitir también los otros puntos a los que podemos dirigirnos, ¿no? Que no son tan buenos. Sí, como comentas, ambos puntos me parece que son válidos. O sea, por ejemplo, la obra de Julio Verne, que es como demasiado exacta científicamente, demasiado investigada, documentada, sigue siendo válida. Es una obra que a lo mejor no te deja grandes reflexiones, te deja grandes aparatos, grandes desarrollos tecnológicos y son aventuras que a muchísimos de niños nos habrán emocionado o de adolescentes y adultos nos habrán emocionado y habrá estimulado muchísimo la imaginación, pero también tenemos este tipo de obras como H.G. Wells o esta señora que leímos a Octavia Butler, que no te dice cuál es el elemento, cómo funciona el elemento, pero te desarrolla un montón de ideas que te permite cuestionar muchísimo hacia dónde vamos como humanidad. Pues eso es lo interesante de la ciencia ficción. Exactamente, depende de qué es lo que busques como lector. A mí me encanta la ciencia ficción dura, me mama
leer cosas técnicas me encanta, me vuelve loco, pero también la ciencia ficción, o sea, es que bueno, creo que de repente entramparnos en esta parte de clasificar y clasificar y clasificar, pues Creo que ese es el principal, la principal limitante, más que otra cosa es una limitante, o sea, no, sí, a mí no me gusta esto, lo otro, ¿no? O sea, creo que todo debe ser, o sea, al final lo que te guste, ¿no? O sea, simplemente exactamente, así, ¿no? Y exactamente, lo general también creo que de juntarnos al grupo, como decía Araceli, o sea, hay cosas que yo no leería sola. Y, y, y genial, sale de todo. exactamente. Muy bien. A ver, Sol, Ay, yo nada más me quedé con dos ideas en el tintero, y ya son tres ahorita con lo que Katy decía, ¿no? Con lo que Katy planteaba sobre las diferencias de los autores. A mí me gustó, o sea, quiero insistir en este elemento porque pues estamos viviendo un calentamiento global, ¿no? Y una selección un aprovechamiento, siempre ha sido así. Las razones por las cuales un país invade a otro desde el siglo XVI, desde el siglo XV, ¿no? Es por el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Y pues ahorita estamos en un escenario de cambio climático y pues este autor, pues por su, eh, carrera por su naturaleza de ser biólogo, pues híjole, ¿no? O sea, resuenan mucho sus palabras, ¿no? En una época de calentamiento global. Sobre lo que comentaba Mau de esta, que tú complementaste, Mau, de la teoría de lo del cangrejo, digo, a mí no me parece extraño que pueda haber, como lo que decía Mau, ignoro si tenía el conocimiento de esto o no, pero creo que a diferencia, en este mundo ahora todo está hipercomunicado, ¿no? No solo comunicado, pero en ese tiempo, si recordarán, había como que muchas personas en diferentes partes del mundo por el método científico estaban llegando a conclusiones, ¿no? Un sí, ejemplo es la bombilla, ¿no? De eléctrica, ¿no? La cosa era quién tenía la patente, ¿no? Pero bueno, la bombilla eléctrica o el cinematógrafo, ¿no? Que bueno, en este caso, en Estados Unidos y en Francia habían llegado a la misma idea, ¿no? Sin esta hipercomunicación. Entonces, creo que esa es la naturaleza fantástica del método científico, ¿no? Que no es, de pronto, las mismas ideas, pues, surgen, ¿no? Y se perfeccionan y se encuentran nuevos elementos, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo último es que nada más quería comentar que por ahí en el chat ya había dicho que me maravillaba de la obra, que podíamos encontrar referencias. Creo que eso ha sido lo interesante de leer a estos autores del siglo XIX, ¿no? Del siglo XVIII, pues que nos damos cuenta de que ni siquiera tenemos idea de dónde se alimentan, por qué pensamos como pensamos, ¿no? O de dónde se alimentan nuestras ideas, nuestras fantasías, ¿no? Lo primero que surgió en mi mente cuando resultó que eran los Morlocks, ¿no? Fue que es también libro, ¿no? De donde sale Will Smith, ¿no? Ahorita se me olvida el nombre de la peli, pero donde resulta que es el único superviviente en el mundo y los que quedan son vampiros, ¿no? soy leyenda, Soy leyenda. que Sí, también está basado en un libro. ajá, exacto, también es un libro, ¿no? O sea, sí es lo mismo que ahora que, por ejemplo, ahora que estoy revisitando Stranger Things, ¿no? Y este monstruo gigantesco, dices, pues sí es un monstruo como el que tiene Eve y que como todos estos monstruos que hemos visto con Lovecraft y todo su séquito de seguidores, ¿no? Entonces, a mí es lo que me gusta de estas obras. O sea, yo no me atrevería a decir si están bien o están mal, o están atrasados. No, pues es que ya en este momento estamos en otra onda. No, no, no. O sea, estos autores de verdad estaban Sí, en boga, ¿no? Y de ellos hemos bebido, ¿no? Las siguientes 200 años, de ellos hemos bebido y de pronto por eso se cruzan tantas ideas, ¿no? Y estos grandes autores, por ejemplo, autores de las generaciones de antes de la explosión digital, pues fueron los autores de los cuales leyeron, ¿no? Y la explosión digital están leyendo de autores a lo mejor había autores que leían a Sócrates, a Aristóteles, ¿no? Hasta ese nivel. Y ahora, pues a lo mejor se leen autores que ya simplificaron, o no simplificaron, pero tienen una profunda influencia, ¿no?
Creo que es lo maravilloso de leer, que de pronto te das cuenta de que tus ideas pues andan flotando en el espacio desde hace 200, 300 años y que a lo mejor puedes encontrar una respuesta o un aliciente más para seguirte yendo por el camino que a lo mejor ya te gusta, ya lo pensaste, ¿no? O ya, o por ahí te hicieron reflexionar, ¿no? Y a mí eso fue lo que me gustó de la obra, ¿no? Que dije, wow, o sea, esto ya lo había visto y es porque pues es de H.G. Wells. Muy bien. Además hay que tomar en cuenta, son casi 130 años de este libro. Es un chingo de tiempo. Chingo de tiempo. A ver, Pablo. Ya, bueno, yo quería comentar algunas cosas que he escuchado. Pues hablando de de la ciencia ficción dura, realmente, bueno, no sé, yo quise leer, por ejemplo, Marte Rojo, Marte Azul no, Marte Verde y Marte Azul, de Kim Stanley Robinson. Son 3 obras y realmente me quedé en el segundo libro, en la mitad. Es la colonización de Marte, terraformación de Marte. No sé si alguien lo ha leído y me quedé precisamente ahí porque, creo yo que para leer esa obra sí se necesita bastante conocimiento porque habla de cómo le van terraformando al planeta, ¿no? Al planeta Marte. Y entonces, en ese sentido, yo creo que uno debería leer lo que se siente cómodo. Seguramente alguien mucho más especializado en asuntos científicos, pues entenderá muchas cosas, al menos a mí no. Hay ciertas cosas que me quedan ahí y ya no puedo avanzar porque no entiendo bastante. Luego hay otra cosa, Mireya hablaba de eso, cómo viaja este hombre después de estar con los Morlocks, viaja más al futuro y ahí viene el miedo a la incertidumbre. Seguramente muchas personas también nos hemos preguntado, ¿y qué va a pasar? Y a lo mejor quisiéramos, bueno, al menos yo quisiera, bueno, saber qué es lo que puede ocurrir, no solamente con el ser humano, sino con la humanidad. Yo algún momento decía o pensaba, me hubiera gustado vivir más en el futuro, un tiempo para saber o para conocer o para ver si realmente, bueno, qué cosas hay, ¿no? Eso es del miedo a la incertidumbre que yo tengo a veces ciertas cosas, no sé, no por mi persona, no por mi vida, sino por lo que puede ocurrir con el mundo, con el universo, ese tipo de cosas. Y una tercera cuestión que quería ver, me parece que en esa época cuando escribe esta obra fue bien recibida, por eso es que este autor se vuelve tan famoso y le alcanza el éxito y luego puede seguir publicando, incluso creo que, bueno, no sé si es que deja su trabajo de profesor para dedicarse solo a la literatura. Y entonces como que la humanidad en ese entonces también buscaba algo nuevo, ¿no? Como que buscaba diferentes historias, porque, bueno, no sé exactamente cuáles son las obras de esa época, las más famosas, pero encuentran en este autor pues algo novedoso. Y me quedo y con esto termino, me quedo con un par de preguntas que quisiera hacer. ¿La tecnología mejora realmente a la humanidad? ¿Y la ciencia nos lleva a un futuro mejor? Eso nada más. Gracias. Uy, abriste un montón de temas. ¿No puedo decir algo rápido? Sí. No sé, dime tú, me acaba de dar gripa y no tengo miedo de morirme. Yo creo que sí hay cosas muy buenas de la modernidad y de la tecnología. Como miope, agradezco que haya lentes, agradezco, soy asmática. Yo no hubiera llegado a ser adulta con las condiciones en las que nací, honestamente, fue bebé prematura. Entonces, tan solo hablando de la cuestión de la tecnología, obviamente soy parte de una clase privilegiada, tengo esa conciencia, pero pues yo siento que la tecnología siempre tiene la capacidad de mejorar nuestra vida. El problema es que la tecnología muchas veces da esos brincos enormes como resultado de actos de guerra. Entonces es difícil
atrevería yo a decir que el precio que se pagó fue el justo, pero pues ya, agradezco lo que está. Ay, hay un montón de cosas que se pueden comentar sobre esto. Este, yo creo Para que en la agregar, actualidad, ¿sí? para agregar a lo que dijo Arita, y justo me hizo recordar, mi hijita nació por cesárea. Si hubiese sido hace solamente un siglo atrás, mi hija estaría viva, pero yo estaría muerta. Un siglo atrás sí te hubiera salvado, todavía más o menos, porque si Más no o me equivoco, menos. en la guerra de secesión Claro, las en Estados Unidos, complicaciones, los ay, antibióticos, nomás. no te escuchas, Arita. Perdón, los antibióticos. No me importa si ya había las métodos para hacer la cirugía, no había métodos confiables de anestesia y la posibilidad de recuperarte de la operación sin infección era muy baja. Así que apoyo. En zonas fuera de la ciudad las mujeres siguen muriendo. No te escuché, Marisol. En zonas fuera de las ciudades, las mujeres que tienen Sí. un parto difícil siguen muriendo en pleno siglo XXI. Sí. Sí, hay un libro que les recomiendo mucho. Marisol y yo ya lo hemos leído. Bueno, que no sé si ya leyó la segunda parte. Está El médico de Noah Gordon y el segundo es el de Chamán, igual de Noah Gordon. Y el segundo el primero está ambientado en la Edad Media y el segundo está ambientado en la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Y está bien interesante porque te cuentan, la doctora Cole no me gustó nada. Bueno, en lo personal no me gustó mucho el de la doctora Cole. Pero está bien interesante. A mí el de la Guerra de Secesión me gustó bastante. Me gustó bastante. Y respecto a lo que comentaba Pablo, yo creo que en este momento estamos hacia una sociedad, hacia lo cyberpunk, porque estamos teniendo un avance tecnológico con cada vez un nivel de desigualdad social bien impresionante. Estamos cañones, o sea, cada vez la inteligencia artificial, los robots y ese tipo de cosas están entrando más en el modus vivendi, pero la calidad de vida, por lo que se está especulando, por lo que se está viendo, está empezando a bajar el nivel de vida, va a haber mucho desempleo, vamos a tener problemas con la población muy fuertes, o sea, muchísima desigualdad. Entonces, ahí está bien complicado, está bien complicado. El acceso a la tecnología también está generando unas brechas bien complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues tú puedes decir, pues aprendo a manejar ChatGPT y la inteligencia artificial para mejorar mi trabajo y hacer las cosas más rápido, pero volverte más productivo no necesariamente va a mejorar tu calidad de vida. Y cuánta gente, o sea, la brecha que hay entre la gente que está utilizando las nuevas tecnologías y las que no están o no tienen acceso a ellas, pues está generando muchísimas desigualdades y pérdidas de empleos. Y yo, así como lo veo, vamos hacia una sociedad, hacia la onda cyberpunk, o sea, cada vez más. Y si se dan cuenta, las grandes compañías están empezando a dominar el mundo. O sea, por ejemplo, no sé si saben un poco cómo está el tema de la inteligencia artificial ahorita y el acceso a chips de memorias en todo el planeta. O sea, prácticamente, por ejemplo, Sam Altman, el que lleva la compañía de ChatGPT, compró el 40% de producción mundial de memoria RAM, creo que a 2 o 3 años. Entonces, ¿esto qué va a tener como consecuencia? Los autos van a encarecerse porque utilizan memoria, los teléfonos, las computadoras, todo lo que lleve memoria va a encarecerse muchísimo. Y no la compró porque la necesite, la compró para abarcar todo el mercado y cubrir sus necesidades y acabar con sus enemigos, en este caso con otras empresas que estén desarrollando tecnología en inteligencia artificial. Entonces, eso nos va a generar un retraso tecnológico o un encarecimiento de ciertos productos tecnológicos en unos 2 años, bueno, desde ahorita. Entonces, híjole, estamos viviendo un momento, y respecto a lo mismo que comentaba Pablo, creo que estamos viviendo un momento bien complicado porque cosas que no nos hubiéramos imaginado hace 10 años están ocurriendo. O sea, ya tuvimos una pandemia, tenemos una guerra muy fuerte en Europa
y estamos teniendo un intervencionismo que no veíamos en América Latina, que no se veía desde hace muchísimo tiempo, una posible guerra en Norteamérica, una guerra muy, muy complicada en Medio Oriente con Irán, o sea, todo se está complicando muchísimo y me parece que es demasiado rápido, muy, muy, muy rápido. No sé cómo ustedes vean, pero a mí sí me genera muchísima incertidumbre y sí me asusta. A ver, ¿quién alzó la mano? Porque tengo a Sol, a Katy, a Mireya y a Igajuju. Y iba a decir que el futuro, y qué fue de toda esa gente que ahora a los niños que los tienen pegados a las pantallas, yo los veo más como a los gorditos de Wall-E, y que ya pierden totalmente movilidad, el planeta Híjole, está hecho pero una es que, mierda, y pero que es que ese simplemente estado de los humanos bienestar, ya, o sea, hace 10 años sí teníamos una visión de todos felices, la tecnología nos va a ayudar a hacer más fácil la vida, pero ahorita lo que estamos viendo, yo creo que el tema es con las condiciones geopolíticas que nos está tocando vivir. ¿Por qué Estados Unidos atacó Venezuela? Pues para chingarse a China. ¿Por qué Estados Unidos va a atacar Cuba? Para chingarse a China. ¿Por qué Estados Unidos va a empezar a intervenir en México? Para chingarse a China. Y güey, ¿por qué Estados Unidos está atacando a Estados Unidos, güey? eh, um, me parece, Esa parte también. no lo sé, es que yo creo que Estados Unidos, al menos a Donald Trump, lo están asesorando geopolíticamente bien para el beneficio de Estados Unidos. O sea, todo va para su beneficio. O sea, a ellos les conviene, lo que están haciendo les conviene. Sí, eso es una era de neocolonialismo, como lo pone Marisol. O sea, está generando una crisis bien complicada, pero al final de cuentas es como Estados Unidos para los estadounidenses, América para los americanos, y aplastemos a quien aplastemos. Y ahí creo que las Güey, brechas son América así. somos todos. Sí, yo sé, De pero ahí es lo me que ellos manejan. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y con las críticas que le podemos hacerle al gobierno estadounidense, estoy totalmente de acuerdo. Pero, híjole, eso va a No generar sé, Y ahí creo sí que si se discrepo. asesoraran mejor no estaría ahorita también quizás en una verga, en una ahí al borde de una guerra civil. De No hecho, lo están ahora, asesorando tan bien, como dices. justo dentro de los mismos demócratas, ahorita hay un cisma muy fuerte con sí. B.D. Vance, con Rico, con este Bueno, otro o sea, del no lo están malvado. asesorando tan bien. O sea, Entre ellos están más bien. Bush ha hecho más porquerías sin hacer sin ganarse. Es un expresidente respetado, sin ganarse líos. Y Yo siento ha hecho que tanto más literal que. voltearon el tablero del juego y vamos a ver las consecuencias bastante fuertes. Pero no hablemos de eso porque ese es otro tema. Omar Pues yo sí empezó. creo, no, pero pues está Chicos, bueno. discúlpenme. No, pero yo creo que es una época de neocolonialismo en el que la carrera es China, Rusia, Estados Unidos. A los chinos y a los rusos no les importa lo que haga Estados Unidos. O sea, ya no es como en los 50, que había dos bloques y la guerra después de la Guerra Fría, etcétera. No, ahorita China es la nación que más contamina en el mundo, ¿no? O sea, genera, entre China y Estados Unidos genera el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, China también es completamente, está llenando de consumismo el mundo. Yo siento que sí hay bloques y al menos, por ejemplo, China, yo siento que los más fuertes son China, la India y Estados Unidos. Y Rusia ya está muy fuera o sea, la guerra de Ucrania ya desbancó completamente a Rusia. Los rusos están perdidos. Están perdiendo Los África. rusos tienen las principales reservas de agua del mundo. O sea, por eso Sí, Estados pero Unidos quiere Groenlandia, ¿no? Porque es una importante reserva de agua. Los Estados Unidos tienen petróleo para 6 años. sí, bueno, deberíamos justamente lo que comentabas el otro día, Marisol, hay que hacer un círculo de lectura de política porque se ha de poner bien Geopolítica, interesante está bien también. interesante. Sí, sí,
súper Sí, interesante. sí, 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 sí. Sí, pero ahí separamos toda la tarde. Sí, sí, es un super megatema, es un super megatema. A ver, ¿quién más tenía la manita arriba? A ver, creo que Igajú quería Levanta tu participar mano. y mire, o Igajú. Sí, perdón. Mire primero, disculpe. Estaban diciendo, creo que ya se lo he dicho alguna vez, que existen suficientes recursos en el mundo para poder satisfacer las necesidades del hombre o del ser humano, pero no para satisfacer la codicia. Es algo global que pasa. Y y con esto quiero referirme con estas dos preguntas que hizo hace un momento el compañero Pablo, porque él abre, ¿no?, esta pregunta sobre la tecnología y la ciencia. Y aunque el ser humano en forma empática, curiosa, como es tal, busca encontrar beneficios para la propia humanidad, también en esa misma codicia, en ese mismo deseo de poder, busca abarcar o generar o apoderarse de otras personas o seres o de la misma naturaleza, ¿no? Existen esos dos lados que lo hace el mismo libro, ¿no? Está nuestro lado bueno como nuestro lado terrible, donde nos volvemos ciegos ante ciertas situaciones y lo vemos en cada uno de los, a veces, libros que hemos muchas veces comentado, ¿no? Cómo el ser humano puede el despertar tanta bondad en muchos momentos que vemos y por eso creemos en este estado de esperanza constante, pero al mismo tiempo existe ese miedo también, ¿no? Del terrorífico que podemos ser y lo vulnerables que podemos ser ante otros seres, ¿no? Que tienen poder. Este, y me parece muy bien los ejemplos que decían las compañeras sobre todo lo que ha generado la ciencia y los avances, porque sí ayudan, pero también en ese mismo temor, tú lo acabas de decir, y es algo que se escucha, ¿no? Ahora que para mí me sorprendió hace algún tiempo atrás, cuando escuchaba estos documentales sobre lo que pasaba en Occidente o en el Oriente, en este caso con Japón, ¿no? Como las personas que salían, muchos jóvenes se llegaban a estar viviendo solos o que ya no querían compartir y poco a poco esa falta que ahora lo mencionamos mucho en nuestra realidad empática o de sociabilizar de los jóvenes actualmente o de querer compartir y eso genera, porque lo digo, yo lo hablo desde mi país, digo porque hablamos mucho no solamente del hecho del narcotráfico, la corrupción acá política, sino de cómo han llegado a generar que no hay empatía en los jóvenes de ahora y son muchos ellos los que caen en esta situación de estas mafias para luego matar, lastimar o herir a través de una arma que no es ni tecnológicamente aprobada, pero es accesible como un arma simplemente y que puede degenerar. Y ahí viene, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Que hay tantas otras facilidades que pueden ayudar a crecernos o compartir o generar, pero al mismo tiempo existe lo que acabas de mencionar, una situación terrible y que cada uno en los países latinoamericanos lo estamos viviendo, ¿no? Y que ahora ya no solo llega, sino que hay una excusa para poder lastimar o hacer daño o apoderarnos de otros porque creemos que nuestra forma de pensar es la más idónea y adecuada y que debemos obligar al otro a pensar de esa misma forma. Lo digo por lo que mencionan a este país hace poco, que es terrible en ciertas condiciones, como el mismo que estaba dentro de ese país lastimando y ejerciendo un poder que quería que sea abarcado por toda su nación. Repetimos ciertos patrones, ¿no? Lo mismo los Morlocks, ¿no? Creían salir de esa sociedad y tomar a estas pequeñas criaturas, los Eli, o no me acuerdo ahorita el nombre bien correcto, pero para poder hacer uso de ello y su beneficio. Bueno, eso, cierro con eso. Y gracias por este libro y acercarme porque yo no tenía cercano, había disociado la idea de la guerra de los mundos con la máquina del tiempo. Para mí ha sido nuevo todo, este libro y el poder escuchar estos comentarios ahora voy a buscar ver la película y este autor. Muy bien, miren. A ver, Igajuju.
Sí, vamos brevemente sobre de por qué a veces estos libros se sienten tan atemporales, de repente por qué leemos clásicos y parece, justo nos pasó el año pasado con el Club de Lectura Universal con Jane Austen, que a pesar de que hablan de una sociedad toda modosita, remilgada, nos vemos aún en ellos, y es porque tenemos esta idea infantil de que somos una sociedad avanzada tecnológicamente. A todo este grupo que nos abandonen en medio de la selva, van a ver qué tan avanzados estamos. Realmente no somos nosotros, realmente son pocos, es una industria, ciertas personas, ciertos genios como el que describe esta novela, que crearon esta revolución tecnológica, que de repente sigue un fenómeno, como ahorita creo que comentó Mirela, que cuando se inventó el teléfono, cuando se inventó el cinematógrafo, de repente llegamos a un punto donde la tecnología hacía posible que pasara al mismo tiempo. De hecho, por ahí patentes extrañas que, literal, de personajes que no se conocieron, pero que desarrollaron casi a la par esas tecnologías. Es un fenómeno muy interesante, pero que realmente como sociedad no estamos preparados para utilizarlos, aprovecharlos. De repente hay espacios bellos como este club de lectura que vaya, yo creo que a H.G. Wells le volaría la cabeza tener esta posibilidad de platicar con personas a través del continente en este mismo momento. Es casi como, haría 3 novelas sobre eso. Y probablemente nos diría cosas que nosotros no somos capaces de pensar y que estamos viendo ya las consecuencias en este momento. Hay estudios de cómo nuestra atención se ha perjudicado así niveles, Cabrón. nuestra capacidad de retener información, nuestra capacidad de ubicarnos en un mapa, en un plano, en un mapa. O sea, cómo hemos delegado tanto y hemos perdido tantas capacidades básicas que nuestros abuelos con unas estrellas y un palo ya podían atravesar el mundo. O sea, eso lo hemos perdido tal vez un poco cuando nos dejamos llevar por estas facilidades, comodidades, cuando aún no hemos progresado a nivel social, nivel político, a nivel, vaya, de muchos aspectos de la salud, que yo estoy súper de acuerdo con Arita, de que sí prefiero vivir ahorita en este momento cuando si me mal paso con la comida, no me muero y simplemente me tomo un sal de uvas y estamos todos bien. Y me refiero a eso, de los procesos vaya, de refrigeración de la comida, de calentar, o sea, a mí que me encanta comer, ¿cómo, perdón? El empacho no nos mata. Exacto, o sea, todo ese tipo de cosas, vaya, qué bueno, pero vaya, hay cosas que picar piedra y como que de repente detenernos y ser humildes como sociedad y decir que seguimos siendo bastante medievales en muchos aspectos, bastante, ahora vamos a ser un poquito más amables, somos todavía muy victorianos en muchas cosas, para no irnos tan atrás, pero que es que yo lo veo, por ejemplo, en las redes sociales. Yo estoy tratando de purgarme, porque nada más entro a hacer coraje, o sea, más ahorita, más el año pasado, con temas que todos se les dan a la mente que no quería tratar. Vaya, y cómo dicen la seguridad del ignorante, de decir, esta es la realidad y esto sucede así, una seguridad así, vaya, que es como deja de lado a uno. Y estoy de acuerdo, ¿no? Creo que lo dijo Marisol de esta sobre conectividad, porque no estamos listos para conocer y interactuar con tantas personas y conocer el punto de vista de Juan Pérez, que vive en Texas y que tiene ideas bastante desagradables. No sé, me refiero a eso, que H.G. Wells, digo, parece un avión, pero lo juro que lo voy a aterrizar y vamos a salir ilesos. H.G. Wells, en vez de hacer una obra sobre cómo la humanidad progresó, llegamos al nirvana tecnológico con la máquina del tiempo, es súper humilde a decirnos, no, espérate, si tuviéramos una máquina del tiempo, no solamente, por ahí dice un personaje al inicio, que, pues vamos a ver cómo ocurrió la batalla, no sé cuál, sí, pero nuestros antepasados, no sé cómo lo dijo, pero de que no recibían bien los anacronismos, o una frase así dijo que me encantó. Sí que poco útil sería a lo mejor esta tecnología en manos equivocadas, y al contrario, tal vez hasta sería bastante
nociva o perjudicial. simplemente beneficiaría a unos Musk, a unos Trumps, a unos personajes, y nosotros, la gente trabajadora, el proletariado, tomemos los medios de producción de Virgulilla, no sé, pues realmente no nos veríamos todavía más sometidos, porque como dicen, ser más productivos. Me encantó, no sé quién lo dijo, pero la verdad es que me encantó esa frase, de que si nos volvemos más productivos no necesariamente implica que mejore nuestra calidad de vida. Y vaya, se hace una novela, y ya sé que no podemos meternos tan clavados en la política y eso, pero creo que Wells sí es muy político en Es el muy mejor de los político. sentidos, creo, Sí. porque nos hace debatir, digo, acá, y soy consciente y lo hemos visto en el grupo, no todos tenemos las mismas ideas y mismos códigos, pero qué bonito que H.G. Wells nos reúne y nos pone a platicar de esta manera tan sana y tan... Vaya que, a lo mejor dentro de media hora sí nos estaremos agarrando los chongos, por eso también son limitadas las sesiones, pero bueno, esa sería mi intervención. Gracias. Gracias. A ver, Sol y Katy, ya estamos cerrando la sesión, chicos. Pues yo nada más decir que sí es una época buena para vivir, pero para los que vivimos en las ciudades, ¿no? Porque, o sea, considerando que la ONU dice que para 2030, creo, o una fecha por ahí, casi el 60% o más del 60% de la población, su principal hábitat va a ser las ciudades, ¿no? Con todos los retos que eso implica. Porque cuando te sales de aquí, pues las necesidades son muy grandes, ¿no? O sea, lo podemos ver, no sé, en los hospitales de salubridad, ¿no? Que llega gente de Chiapas, de Oaxaca, o sea, en unas condiciones, muy, muy difíciles, ¿no? De salud. No tienen acceso a servicios básicos, ¿no? Ya por no hablar de sanitarios, etcétera. Entonces creo que es bueno no perder eso, ¿no? Porque nos gusta regodearnos de que es una época muy avanzada, interconectada, en una sociedad digital, pero se hace muy injusta, ¿no? Porque al final del día, pues encontramos estas grandes diferencias, ¿no? Y nada más también coincido con Igajunco de que dice que qué increíble que un autor como usted, a mí también me gustó que deje de actividad política, ¿no? De alguna manera, nos reúna a platicar. Qué bueno que estamos leyendo algunos clásicos y espero que lo sigamos haciendo. Un gusto como siempre verlos y escucharles. Gracias, Sol. Katy. Yo voy a decir algo que va a empezar otra conversación, pero recién acabo de analizarlo. Güeyes, el lujo de poder decidir si les gustaría vivir en el futuro, no, perdón, en el pasado o ahora, es de ustedes, porque si yo hubiese nacido en el futuro, ni siquiera estaría hablando con ustedes. Perdón, en el pasado, ni siquiera estaría hablando con ustedes. No sabría leer, quizás. No podría divorciarme de mi marido. De repente, si quisiera estudiar ciencias, me hubiesen tachado de bruja. No podría. O sea, el lujo ese lujo es de ustedes. Nosotras no hubiésemos tenido esa capacidad para decidir. Claro. Más bien, por suerte, he nacido en esta época donde si quiero me puedo divorciar de mi marido, si quiero puedo conseguirme un trabajo, puedo leer, puedo hablar, puedo tener una opinión, cosa que antes no hubiera podido. Así que, ya pues. Ahí les dejo eso para que lo piensen. Sí, vivimos en un buen momento y aún así todavía Ustedes siempre han tenido, ustedes tienen un buen momento hace bastantes siglos, ¿ah? Pero aún así tenemos muchos retos, todavía hay como muchas metas por lograr, todavía nos hace falta mucho. Y pues hay que seguir luchando por ello. Ay, ánimos, que pueden, vamos. No te escuchaste, Ara. Que sí, nos falta mucho como recorrer como humanidad, pero al menos las mujeres ya no vamos 3 vasos atrás, nada más vamos 1. Claro. Y dependiendo a dónde estés, digo, yo hablo a título personal, no puedo hablar de otras compañeras mías. Pero sí que padre, más allá de eso, si no nos hubiéramos conocido post pandemia a través de redes sociales, no estaría aquí Virgulilla.
Es todo lo que voy a decir. Así que qué padre. Pues brindemos por eso. Muy bien, chicos, pues creo que tuvimos un excelente inicio de año con este círculo de lectura. El siguiente libro que vamos a leer. Dale, Katy. Bueno, muchachos, se acabó la democracia. Les vamos a imponer un libro. Ya estuvo bueno. Justo estaba revisando unas palabras que dijo Will. Ya estuvo bueno de suavicremas, ¿no? No sé qué es eso, pero me gustó mucho cómo suena. Ahorita les estoy enviando en el grupo el nuevo libro que vamos a leer. Ahí está, en el grupo. Vamos a leer, este mes vamos a leer Ubik de Philip K. Dick por ovación popular. Y ya para el siguiente mes, para marzo, abril y mayo, otra vez volvemos a hacer nuestra triada y analizamos, pues, según vayan enviando, ¿no?, los candidatos que quieran. Y ahora, como para tomarnos un descanso y tener un final feliz, échense unos Ubiks, pues. Muy bien. Recuerden entrar drogados a esta sesión. Sí, por favor. Recomendable. Bueno, ustedes me lo están diciendo, ya que Yo me lo dicen digo 2 veces. sandeces, ya sabrán por qué fue. Sí, Ubik es muy buen libro. Muy bien. Entonces, pues. Mau lo recomienda y es médico. Sí. ¿Cuál sería la fecha siguiente de encuentro? Sería ahora les mando el cartel. Sería para el 11 de febrero. Ubik es un libro cortito. Justo. Una ida al baño. Sí, es breve. Omar, tus idas al baño no cuentan, ¿eh? No, Omar tiene hemorroides, güey, no sé. Dime que tienes hemorroides sin decirme que tienes hemorroides. Ok. Hoy dependiendo de la edición, varía de 200 a 250 páginas. Es un libro bastante corto, es súper entretenido. Sí. Para mí, particularmente, es el mejor libro de Philip K. Dick. Particularmente para mí, o sea, es que hay un montón, o sea, hay de esto y lo otro, ¿no? Para mí, o sea, es un libro especial. Sí. Y le damos, pues, el próximo mes. Porfa, recuerden a subirlo a ebook. En ebook. Sí, ahora lo voy a subir en ebook, lo he puesto todavía en PDF, está ya en el Drive en PDF y en un rato lo subo en ebook. Gracias. En ebook, sí. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por estar en nuestro círculo de lectura. Nos estamos viendo dentro de un mes. Sí. Gracias a todos, linda noche y buenas lecturas para todos. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Bonita noche. Un gusto. Descansen. Gracias, bonita hablar noche. con ustedes. Todos, cuídense. Un gusto, amigos. Padrísimo, gusto verles. Vamos por todo este año. Bye. Nos vemos el lunes. Bye.